Y bueno, antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño repaso de la materia para adentrarnos en lo que son los ejercicios luego, ¿ya? Eh, en primer lugar, vamos a hablar sobre un acercamiento histórico de lo que es la integral, ya la integral definida. Esto la idea de las integrales, como vamos a ver un poco más adelante, puede remontarse a la época de los griegos, ¿ya? De cuando Eudoxo, un filósofo griego, ideó el método de exhaustión, o método exhaustivo, en el que, por ejemplo, como vemos en esta primera imagen, el objetivo es aproximar o encontrar el valor de el perímetro del círculo, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Bueno, se inscribe em, este pentágono adentro y se calcula el perímetro y además se calcula el perímetro de este que está afuera, ¿ya? Entonces sabemos que el perímetro del círculo tiene que estar acotado entre esos dos valores, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que a medida que nosotros le vamos agregando más y más lados a estos polígonos que vamos inscribiendo y circunscribiendo, va haciendo esa aproximación cada vez mejor, ¿cierto? A esto se le llama método de exhaustión o exhaustivo, ¿ya? Entonces lo que hizo Eudoxo también fue aplicar esta misma idea pero para el cálculo de áreas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el círculo, nosotros podemos ir rellenándolo con rectángulos de un área conocida, ¿cierto? Es fácil calcular el área de un rectángulo y lo podemos ir rellenando de tal manera que mientras más rectángulos yo pueda ir colocando, mejor va a ser la aproximación que yo voy a obtener del área del círculo, ¿cierto? Estamos hablando de hace más de 2000 años atrás, en los que no existían los métodos que tenemos ahora para calcular este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces se obtenían, de hecho, aproximaciones muy buenas con un método así de simple, ¿ya? Entonces, con una idea similar es que es que surge la idea de la integral definida, en donde ahora lo que tenemos es una curva, ¿cierto? Una curva como esta, ¿ya? Y lo que vamos haciendo es ir considerando rectangulitos que aproximen lo que se encuentra debajo de la curva, ¿ya? De tal manera que por ejemplo, de tal manera que al sumar el área de todos esos rectángulos, yo voy a obtener una buena aproximación del área de la curva, ¿cierto? Y a medida que yo tenga más y más rectángulos, esa aproximación va siendo cada vez mejor y mejor, ¿cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar que los rectángulos tienen altura el menor valor de la curva en el intervalo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si consideramos este intervalo, el menor valor lo toma en este punto, ¿cierto? Entonces la altura de este rectángulo va a ser esta. Aquí va a ser acá va a ser acá, porque en este intervalo, este es el menor valor de la función, ¿cierto? Entonces, cuando consideramos esto, los menores valores, eh, y hacemos la suma, a eso se le llama suma inferior, ¿ya? Y por el contrario, cuando consideramos los puntos que están por arriba, se les llama sumas superiores, ¿cierto? Eso lo vamos a utilizar un poco más adelante. Ya, entonces, siguiendo esta idea, ¿cómo vamos a aproximar por ahora le voy a llamar área, aunque no es necesariamente el área, la integral, eso es importante que lo tengan claro. La integral definida no representa el área bajo la curva, ¿ya? Porque si yo tengo una curva que pasa por debajo del eje X, entonces lo que me va a entregar la integral es algo negativo, ¿ya? Y sabemos que un área no puede ser negativa, así que no lo podemos interpretar como el área. Si la curva que estamos, a la que le estamos calculando la integral es positiva, ahí sí puede estar, pues si estamos hablando de área porque estamos sobre el eje X, ¿ya? Entonces, bueno, esa aproximación la podemos escribir como la suma, ¿cierto? Desde i igual 1 hasta n, donde n va a ser el número de rectángulos, ¿ya? Eh, de la altura, ¿cierto? Porque estamos calculando el área de los rectángulos, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces va a ser la altura, que la altura es la función, ¿cierto? Evaluado en algún punto dentro de los intervalos, o sea, va a ser f evaluado en x sub i asterisco, ¿ya? Donde de nuevo, x sub i asterisco es un punto dentro de cada uno de estos intervalos. Ya puede ser cualquier punto dentro de esos intervalos, ¿ya? Por la base, ¿cierto? La base en este caso, ¿cómo vendría siendo esto de acá? Esa distancia, ¿ya? Que la vamos a denotar como delta xi. ¿Por qué delta xi? Porque aquí tenemos
xy, aquí tenemos xy más 1, ¿cierto? Entonces esa distancia va a ser xy más 1 menos xy, ¿cierto? O sea, esa diferencia. O sea, va a ser aquí delta xy. Y, como ya les mencionaba, si nosotros consideramos el límite de cuando n tiende a infinito, entonces lo que vamos a obtener ya no es una aproximación de lo que queramos calcular, sino que es el valor exacto, ¿ya? Y además, cuando estas sumas inferiores son iguales a estas sumas superiores en el límite, ¿ya? O dicho de otra manera, cuando no importa el punto en el que yo estoy considerando aquí la altura en cada intervalo, entonces yo voy a poder escribir esto como la integral. Y así voy a definir la integral, desde a hasta b de f de x. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no importa qué punto dentro del intervalo yo considere para calcular la función f, ¿ya? Entonces, bueno, si estamos considerando el intervalo a, b, yo, por ejemplo, podría considerar que, ya que estoy dividiendo el intervalo en n partes, podría considerar que esas n partes miden lo mismo, ¿ya? A priori no necesariamente es así, a priori cada intervalo puede medir distinto, ¿ya? Pero yo puedo considerar que midan lo mismo de tal manera que el delta xy sea igual a b menos a sobre n. ¿Por qué b menos a sobre n? Porque b menos a es el largo del intervalo, ¿cierto? Y yo lo estoy partiendo en n partes iguales. Entonces sería b menos a sobre n. Y el x y asterisco, ya que yo lo puedo considerar en cualquier parte del intervalo, yo lo voy a considerar en el punto a más b menos a sobre n i. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos el intervalo, ¿cierto? Aquí va de a hasta b. Y aquí a lo separamos en n partes iguales, ¿ya? Entonces partimos en el a, ¿cierto? Por eso aquí le sumamos a, y aquí, por ejemplo, en este punto, vamos a tener que sumarle b menos a sobre n, ¿cierto? Porque esto de aquí, ¿cuánto mide? De nuevo, esto es delta xy, que es igual a b menos a sobre n, ¿cierto? Acá le tengo que sumar dos veces b menos a sobre n, porque sería esto más esto. Aquí sería tres veces, aquí sería cuatro veces y así. Entonces, por eso le multiplico por i, ¿cierto? Porque dependiendo de donde yo esté, sería i por b menos a sobre n más a, ¿ya? Y con esto, entonces, nosotros podemos escribir la integral desde a hasta b de f de x igual a el límite de cuando n tiende a infinito, de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x y asterisco, ¿cierto? Pero eso ya lo definimos acá como a más b menos a sobre n por i por delta xy, pero ya dijimos de nuevo que delta xy vale b menos a sobre n, ¿ya? Entonces esa sería como una manera de definir la integral definida en el intervalo a, b, ¿ya? En donde el único requisito que le vamos a pedir a la función f para que la podamos integrar es que sea continua, ¿ya? No sé si recuerdan, pero cuando necesitábamos que una función, necesitábamos derivar a una función, teníamos que verificar que fuera derivable en primer lugar, ¿cierto? Y como vemos que una función sea derivable en un punto, bueno, que no sea como puntiaguda en ese punto, ¿cierto? Bueno, para que la función sea integrable, en realidad eso no nos interesa. Lo único que nos interesa es que la función sea continua, ¿ya? Bueno, y estos serían los preliminares. No sé si les queda alguna duda o les queda claro. Ya, esto es lo que vamos a utilizar ahora en los ejercicios para poder desarrollarlos, ¿ya? Así que, bueno, vamos a ello. Em, Entonces, el primer problema dice, sea f de x igual a e elevado a 2x definida en i en el intervalo 0,7. ¿Ya? Nos piden calcular la suma superior y la inferior considerando la partición i definida por p. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que p sea una partición de i? Quiere decir que con esos puntos nosotros vamos a partir el intervalo. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos el intervalo i, que es esto de aquí, i, ¿ya? Que va desde el 0 al 7, ¿cierto? Entonces los puntos que nosotros vamos a considerar para la partición son el 1,
el 3, ay, claro, el 0, el 1, el 3, el 4 y el 7. 1, 3, 4 y 7. ¿Ya? Entonces, tenemos la función e elevado a 2x, ¿cierto? Que la podemos dibujar así. Sabemos que es una función creciente. Cuando x vale 0, aquí parte en el 1, ¿cierto? Y es así. Ya. Y de nuevo, aquí nos interesa hasta el número 7, ¿ya? Y las particiones que vamos a hacer son aquí en 1, en 3 y en 4. Lo voy a hacer más acá. Ya, entonces primero calculemos la suma superior, ¿cierto? Como ya vimos antes, la suma superior la obtenemos considerando el mayor punto en cada intervalo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este primer intervalo tenemos que el mayor valor lo toma acá, ¿cierto? Entonces el rectángulo va a tener esta altura, hasta ahí. En este intervalo, el mayor punto lo obtengo acá. Entonces el rectángulo lo voy a tener en esta altura. Acá, el mayor punto lo tengo acá, así que lo voy a tener en esta altura, ¿ya? Y por último, en este intervalo, el mayor punto lo tengo acá. Así que esa sería la altura. Esos serían los rectángulos que yo tendría que estar considerando para obtener la suma superior. Entonces, la suma superior, que yo voy a denotar como S sub S, ¿cierto? Suma superior, va a ser igual a la suma de, en este caso va a ser I igual 1 hasta 4, porque son 4 rectángulos, ¿cierto? I igual 1 hasta 4, ¿de qué? De F evaluado en X, Y, asterisco, ya al tiro vamos a ver cuáles son esos puntos, por delta X, Y, ¿cierto? Eso fue lo que habíamos visto antes. Pero esto entonces es igual a, en este primer intervalo, este X, Y asterisco sería el 1, ¿cierto? Aquí lo voy a poner 1, 3, 4 y 7. Y este es el 0. Sería el 1, ¿cierto? Porque aquí obtengo yo la altura. Entonces sería F evaluado en 1, sería E elevado a 2 por 1, por delta XI, que sería el largo del intervalo, ¿cierto? El largo del intervalo aquí sería 1 por 1, más, de nuevo, F evaluado en, ¿dónde aquí estoy evaluando yo en este intervalo? En 3, ¿cierto? Porque ahí obtengo la altura del rectángulo. Entonces sería E elevado a 2 por 3 por el largo del intervalo. El largo, la distancia entre 1 y 3 es 2, entonces sería por 2. Más E elevado a 2 por, aquí tengo que evaluar en 4, entonces sería 2 por 4, más por el largo del intervalo, que es 1, más E elevado a 2 por, y aquí sería 7, ¿cierto? 2 por 7. Por el largo del intervalo, que sería 7 menos 4 son 3, ¿ya? Entonces ahora lo escribo de nuevo, simplemente E al cuadrado más 2E elevado a 6 más E elevado a 8 más 3E elevado a 14, ¿ya? Y esa sería entonces la suma superior, ¿cierto? Sería como una cota superior del valor de la integral. Y ahora, para obtener los rectángulos que me dan la suma inferior, yo tengo que considerar los puntos dentro de los intervalos que me dan el menor punto de la función, el menor valor de la función. Entonces, por ejemplo, en este intervalo, ese punto es el 0, ¿cierto? Porque en el 0 la función es mínima dentro de este intervalo, así que sería a esta altura. En este intervalo, el valor lo obtengo en 1, ¿cierto? Entonces sería a esta altura. Acá, el valor lo obtengo en 3, así que sería a esta altura. Y acá en 4, ¿ya? Entonces de nuevo lo calculamos. Ahora calculamos la suma inferior, que va a ser igual a la suma desde i igual 1 hasta 4 de f de x y asterisco por delta Una duda. xy. Ese Dime. 4 que se pone arriba de la sumatoria, ese no entiendo de dónde se saca. Mira, ¿Es el número de las particiones? claro, es el número de las particiones, o el número de rectángulos que yo considero para hacer la suma. Ah, ya, pero el ¿Ya? número de rectángulos, no por ejemplo, porque serían 5 números, pero es Claro, cuántos rectángulos se forman.
Claro, esa partición lo que te da es qué puntos te van a dividir el intervalo, ¿cierto? Pero al final siempre te van a dar un total de n-1 rectángulos, ¿cierto? Si yo tengo 5 puntos, me va a dar 4 rectángulos al final. Así que sería Ya, 4 sí, ln. Ya, ya, gracias. ya. Ya, entonces quedamos acá. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos antes, pero ahora considerando los puntos que me dan la suma inferior, ¿cierto? Entonces sería f evaluado en, aquí sería 0, ¿cierto? Porque ese es el menor valor. No es el menor valor del intervalo, ya eso quiero que quede claro, no es el menor valor entre 0 y 1, es el menor valor que me entrega acá la función. Entonces aquí el 0 me entrega el valor más chiquitito de acá, ¿cierto? Si esto fuese al revés, por ejemplo, si esto fuese así, y yo tuviera algo acá, y yo tuviera un rectángulo aquí, ¿ya? Entonces para la suma superior, ahora yo tendría que considerar este punto, porque acá obtengo el mayor valor, ¿cierto? Y para la suma inferior tendría que considerar este de acá, ¿ya? Es como dentro de la función, ¿cuál es el mayor valor? Entonces sería e elevado a 2 por 0, por el largo del intervalo que es 1, más e elevado a 2 por, y aquí sería 1, ¿cierto? Porque ahí es donde obtengo el menor valor, por el largo del intervalo que es 2, más e elevado a, el menor valor aquí lo obtengo en 3, 2 por 3, por el largo del intervalo que es 1, más e elevado a 2 por, y aquí sería 4, ¿cierto? Por el largo del intervalo que es 3. Y ahora sumando todo quedaría e elevado a 0 es 1, más e al cuadrado, más perdón, aquí me faltó un 2, ahí, más e elevado a 6, más 3e elevado a 8. Ese sería entonces el valor de la suma inferior. ¿Quedó alguna duda? Ese sería el ejercicio primero en realidad. No, no era muy largo. Yo tengo una duda. Sí. No entendí de dónde sacaste, por ejemplo, donde dice e elevado a 2 por 1. ¿De dónde es ese 1? Este uno, bueno, todos estos números que están multiplicando las exponenciales son las longitudes de los intervalos, representan este delta xi, ¿ya? Entonces sería, por ejemplo, para el primer caso, para el primer rectángulo, sería el valor de la base, ¿ya? La Ya. distancia entre 0 y 1 es 1, así que ahí es 1. Acá es la distancia entre 1 y 3 es 2, ¿cierto? Así que quedaría Ah, multiplicado por 2. Acá es 1 y por último el 3, de entre 4 y 7. ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, si no, entonces vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, calcule la integral entre 0 y 2 de x al cuadrado más 1 mediante sumas de Riemann. ¿Ya? Bueno, hagámoslo directamente. La integral entre 0 y 2 de x al cuadrado más 1 en dx, ¿ya? Más adelante van a ver cuando sea el teorema fundamental del cálculo, el primero y el segundo, ahí van a ver que en realidad esto es mucho más fácil calcularlo que por la definición de las sumas de Riemann, ¿ya? Uno cuando calcula derivadas, por ejemplo, no usa la definición de el límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h, ¿cierto? Uno lo hace nomás. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando uno calcula la integral, no va a ser cada vez esto que vamos a hacer ahora, sino que es como para que tengan claro el concepto. Pero después vamos a ver que en realidad es mucho, mucho más sencillo. Ya, entonces, como dijimos antes, como dijimos en los preliminares, la integral entre a y b de f de x por dx es igual a el límite de cuando n tiende a infinito de, bueno, y todo esto, ¿cierto? Así que voy a ver si lo puedo copiar para llevármelo para allá. Ya. Aquí para que lo tengamos presente. Ya, entonces esto va a ser igual a el límite de cuando n tiende a infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de f de a más b menos a sobre n por i por b menos
A sobre N. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reconocer qué es F, cuánto vale F, ya cuál es la función F, cuál es el valor A y cuál es el valor B, ya para poder hacer esto. Entonces la función F, a ver, quiero que me ayuden acá. ¿Cuál es la función F que tenemos que considerar? Efectivamente, es lo que está dentro del integral, ¿cierto? Que se llama integrando. Entonces sería x al cuadrado más 1. ¿Cuánto valdría A en este caso? 0, ¿cierto? Efectivamente. Y B sería 2. Muy bien. Ya, entonces ahora escribamos de nuevo esta suma, pero con estos valores que obtuvimos. Sería el límite de cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de. Y aquí sería, f es x al cuadrado más 1, ¿cierto? Pero x, o sea, f la tengo que evaluar en esta expresión, ¿cierto? Donde a vale 0 y b vale 2. O sea que esto de aquí, lo voy a escribir con otro color, esto de aquí es en realidad 2 sobre n por i, ¿cierto? Porque de nuevo, A vale 0 y B vale 2. Y aquí lo mismo, B menos A vale 2. Entonces esto sería x al cuadrado más 1 sería 2 sobre n por i al cuadrado más 1. Por, y aquí sería 2 sobre n. Por 2 sobre n. ¿Ya? Y esa sería entonces la suma que tendríamos que calcular. ¿Ya? ¿Cómo la podríamos calcular? Veamos. Esto es igual a el límite de cuando n tiende a infinito de 2 sobre n. Voy a sacar el 2 sobre n de la suma. La suma desde i igual a 1 hasta n. ¿Y aquí cómo quedaría? Sería, bueno, voy a elevar todo al cuadrado. Sería 4 sobre n al cuadrado por i al cuadrado más 1. Ahí. Ya, sí, vamos a seguir. Esto va a ser igual a el límite de cuando n tiende a infinito de 2 sobre n por la suma desde i igual a 1 de 4 sobre n al cuadrado y al cuadrado más, y aquí lo voy a separar, 2 sobre n. Ah, claro, claro. Aquí me quedaría la suma desde i igual 1 hasta n de 1. Ahí sí. Entonces lo que hice aquí fue separar esta suma en estas dos sumas, ¿cierto? Ya. Pues eso sería el límite de cuando n tiende a infinito de. Aquí voy a sacar el 4 sobre n cuadrado para afuera y me queda multiplicando esto de acá, ¿cierto? Con lo que quedaría 2 por 4 sobre n al cubo por la suma desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado. Y aquí me quedaría más, es la suma desde i igual 1 hasta n de 1. Eso es sumar n veces 1, o sea, eso vale n, ¿cierto? Y al multiplicarlo por 2 sobre n, aquí queda 2. ¿Ah? Entonces tenemos esto, y aquí nos queda la suma desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado. Esto se lo voy a escribir aquí al lado, pero es algo que no es como que tenga que calcular, ¿ya? Es algo que se sabe y vale n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿ya? Entonces, aquí no era hasta 2, era hasta n. Entonces podemos utilizar esto acá, va a quedar el límite de cuando n tiende a infinito de 8 sobre n al cubo por, y aquí queda n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más 2.
¿Cómo podríamos proseguir? Bueno, aquí espero puedan ver que el grado de este polinomio que está arriba es 3, ¿cierto? Porque aquí yo voy a multiplicar n por n, es n al cuadrado, por 2n es 2n al cubo, ¿cierto? Y ese sería el mayor grado que voy a obtener arriba. Entonces sería el límite de cuando n tiende a infinito de 8 de nuevo sobre n al cubo de nuevo, aquí queda por 2n al cubo más otros términos que son de orden inferior, de grado inferior, sobre 6 más 2. ¿Ya? Ahora, espero que recuerden que cuando teníamos un cociente de polinomios, ya un polinomio arriba y un polinomio abajo, y estamos haciendo n tender a infinito, entonces lo que me importa es el grado de los polinomios, ¿cierto? Si ambos tienen el mismo grado, entonces el valor del límite no va a ser más que lo que multiplica al de arriba, que en este caso sería 2, o sea, dividido en lo que multiplica al de abajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el mayor grado del de arriba es n al cubo y el de abajo es n al cubo. Entonces, estos son los únicos valores que me interesan, el 2 y el 6. Bueno, y el 8 también, porque está aquí multiplicando. Pero aquí, entonces, al hacer esto, va a ser igual al límite de cuando n tiende a infinito de 8 por 2 son 16, o 2 dividido en 6 es 1 sobre 3, quedarían entonces 8 tercios, más 2, y esto es igual a 14 tercios. Y ese sería entonces el valor de la integral. Tengo una duda sobre ese 2. ¿Cómo pasó de convertirse la sumatoria en 2? Ya, sí, es que igual como que creo que me saltó un paso, o sea, que me comí un paso, pero la cosa es que la suma aquí de esto es igual a n, ¿cierto? Yo estoy sumando 1 n veces, entonces sería n, y al multiplicarlo por este 2 sobre n que está afuera, el n con el n se van y me queda 2. Ah, ya ahora ¿Sí? sí. Ya. Y lo demás lo entendieron todo. Esta parte también, intento que esta parte pudo haber sido un poco confusa, igual lo puedo hacer de otra manera si quieren. ¿Ya? Para que Yo quede me más claro. confundí un Ya. poquito. Entonces, bueno, pero hasta aquí íbamos bien, ¿cierto? Hasta acá, ¿cierto? Uy, Sí. borré todo. Ya, entonces voy a hacerlo desde acá de otra manera, que es equivalente, ¿ya? Lo voy a marcar así. Entonces, esto aquí lo podemos escribir de nuevo como el límite de cuando n tiende a infinito de... ¿Cómo lo podemos escribir? Vamos a hacer lo siguiente. Este n, con este n al cubo, se va a cancelar, ¿cierto? Y me va a quedar un n al cuadrado abajo. Y el hecho que en el 6 también los puedo simplificar, me quedarían 4 tercios. 4 tercios por... Recuerden que este n se va y abajo me queda un n cuadrado. Entonces me queda n más 1 por 2, 2n más 1 sobre 6 más 2. ¿Ya? Sobre 6 nada que ver. Sobre n cuadrado. Ya, de nuevo. N con n al cubo me queda 1 sobre n cuadrado. 8 sobre 6 me quedan 4 tercios. Y lo demás me queda igual. Entonces esto ahora lo puedo escribir como el límite de cuando n tiende a infinito de 4 tercios por... Y este n cuadrado yo lo voy a escribir así. N por n. ¿Ya? Entonces uno de estos n se lo va a llevar esta y otros de los n se lo va a llevar esta. Lo voy a escribir así, para que quede más claro. N más 1 sobre n, 2 n más 1 sobre n, más 2. ¿Ya? N cuadrado. Entonces, si se fijan aquí, bueno, esto de acá es lo mismo que lo de acá, ¿cierto? N por n es n al cuadrado y lo de, abajo, lo de arriba también se multiplica. Así que queda así. Y ahora entonces hacemos el límite de cuando n tiende a infinito de nuevo 4 tercios por, y aquí sería n sobre n es 1 más 1 sobre n por 2 sobre n,
O sea, 2n sobre n es 2 más 1 sobre n. Y aquí más 2. ¿Ya? Y aquí espero puedan ver que esto no va a ser más que el límite. Bueno, si calculamos el límite aquí ahora, esto va a quedar. Este se va a ir, ¿cierto? Este queda 0. Porque cuando n tiende a infinito, esto se va a 0. Y este también se va a ir a 0. Así que lo que me va a quedar es 4 tercios por 1, ¿cierto? Porque es 1 más 0, entonces sería por 1 por 2, porque de nuevo aquí es 2 por 0, más 2. Bueno, esto es igual a 8 tercios más 2, y esto es igual a 14 tercios. ¿Ya? ¿Ahí se entendió? ¿Ahí quedó más claro ese paso? Sí, ahora sí entendí. Ya. Muchas gracias. Genial. Claro, la idea como de hacerlo así era porque era más rápido, ¿cierto? Pero, claro, podía ser menos entendible quizás. Ya, pero bacán que haya quedado claro. ¿Queda alguna otra duda al respecto del ejercicio? ¿No? Ya. Si no, entonces seguimos con el tercero. Esta ayudantía la verdad es que es bastante cortita, ¿ya? Si por eso le hice lo de los preliminares y todo eso, porque si no íbamos a terminar en 20 minutos o 30 minutos, ¿ya? La pregunta 3. Esta la encuentro entretenida, ¿ya? Dice, exprese este límite como una integral, ¿ya? Entonces, para expresarlo como una integral, recordemos que tiene que quedar escrito en esta forma. En esta forma, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Tenemos que escribir esto de esta manera para que lo podamos expresar así, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, primero notemos que lo que necesitamos es que aquí haya un algo dividiendo en n multiplicando a otra cosa, ¿cierto? Así que tenemos que tratar de hacer aparecer un algo sobre n. Así que esto lo vamos a escribir como el límite de cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de n sobre n al cuadrado más i al cuadrado, ¿cierto? Esto lo voy a escribir como el límite de cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n. Esto lo voy a copiar porque lo voy a escribir todo el rato y no lo quiero escribir todo el rato. De. Aquí lo que voy a hacer es factorizar abajo por n. ¿Ya? No, perdón, por n cuadrado. Entonces me va a quedar arriba n y abajo me va a quedar n al cuadrado por 1 más i al cuadrado sobre n al cuadrado. ¿Ya? Y entonces ahora esto yo lo puedo escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de este n se me cancela con 1 de abajo y me va a quedar 1 sobre 1 más i al cuadrado sobre n al cuadrado por 1 sobre n, ¿cierto? Entonces ya tengo acá algo sobre n, que es este de acá, y tengo además una expresión que bien podría ser considerada f, ¿cierto? Entonces lo que ahora quiero es que me ayuden a reconocer cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale f, ya para poder expresarlo como la integral. ¿Cuánto creen que vale ustedes a, b y f? Dígamelo en cualquier orden. Dígame primero F si quieren, me da lo mismo. Pero ayúdenme. ¿Cuánto creen ustedes que vale A, B y F? Mientras piensan, voy a escribir esto de una manera ligeramente distinta. Es, de hecho, bueno, El B vale 2 y el A vale 1. ya, muy bien. No, casi. ¿Por qué dijiste que el B vale 2? Porque en la fórmula, o sea, de al lado, cuando queda 1 partido en n, Sí, como tiene que ser b menos a, claro. y en la otra de al lado sale como a más lo mismo, y el a y ahí abajo un 1 más un i cuadrado partido de n2. Supongo que el a Sí, puede ser 1, entonces después el b da 2. claro. De hecho, por eso mismo iba a escribir esto de esta manera.
Esto lo puedo escribir como 1 más i sobre n al cuadrado. ¿Cierto? O sea, al final estoy elevando todo esto al cuadrado y aquí por 1 sobre n. Y claro, como tú bien dijiste, el b menos a tiene que ser 1, ¿cierto? Lo que me está diciendo eso es que la distancia entre ambos números no puede ser mayor que 1, ¿cierto? Ya. Pero aquí tengo que reconocer que el i no está al cuadrado, ¿cierto? El i es un término lineal que está siendo multiplicado por algo y a lo que se le está sumando algo. Aquí, en cambio, yo tengo el i al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo escribí así para obtener el i lineal, el i sobre n. Si se fijan, aquí tengo i sobre n, que vendría siendo como 1 sobre n por i, porque b menos a sabemos que vale 1, por esto de acá. Entonces aquí tenemos 1 sobre n por i, ¿ya? Entonces, para encontrar el a, para encontrar el a, sí, me tengo que fijar en lo que está aquí dentro del paréntesis, ¿ya? A ver si con eso, con esa pista les ayudo para ver cuánto vale A y cuánto vale B. Claro, entiendo que pueda confundir este 1 que está sumando afuera, ¿cierto? Pero de nuevo, aquí es f evaluado en a más b menos a sobre n por i. Pero aquí el 1 está sumando a un i al cuadrado. Así que no, ese no puede ser a. ¿Ya? ¿Cuánto vale a y cuánto vale b? ¿Y cuánto vale f? Quizás ver el f es un poco más sencillo. ¿Cuánto creen ustedes que vale f, la función? Al cuadrado, sí o sí tiene un cuadrado, por algo está al cuadrado. Claro, claro, en alguna parte tiene que aparecer un cuadrado. Sí. Lo voy a escribir aquí. F de x va a ser igual a. Ahí ustedes quiero que me ayuden. ¿Cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale f? Como bien dijo la compañera, tenemos este dato, que b menos a tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Ya, eso ya es una pista. ¿Cómo podemos usarla para encontrar el valor de a, b y f? Dale, chicos, por favor, participen. Aunque sea, tienen un número al achunte. Ya, el que crean ustedes que es, así como que ni siquiera me lo justifiquen. Pero ¿cuál creen ustedes que es, así como por tincar? Ya, voy a darles otra pista, ¿ya? Esto lo voy a escribir como... Bueno, que más que una pista, en realidad esto ya se los dije. La suma de 1 sobre 1 más 1 sobre n por i. Ah, no, esto está bien. 1 sobre n por i al cuadrado. Por 1 sobre n. Ya, a ver si ahí se les alumbra la ampolletita y me ayudan. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Fíjense que lo de abajo es fundamentalmente igual a lo de arriba, ¿cierto? 1 sobre n por i es lo mismo que i sobre n. Ah, entonces 0. Muy bien, claro. Efectivamente, a Ya lo vi. Ya. sí, es Hoy me igual a costó. 0 y b entonces tiene que ser 1, ¿cierto? Claro, ¿por qué 0? Porque aquí yo lo que hago es sumarle 0, ¿cierto? Entonces queda 0 más 1 menos 0 sobre n por i al cuadrado. Bueno, y eso me cumple que b menos a es igual a 1, ¿cierto? Y ahí queda. Entonces a es igual a 0, b es igual a 1. Y f entonces, ¿a cuánto tiene que ser igual? Miren, para encontrar la función f, recuerden que estamos evaluándola en todo esto, ¿cierto? Es como si todo Tiene que esto ser fuese 1 x. partido de 1 más x al cuadrado. Excelente. 1 sobre 1 más x al cuadrado. De nuevo, porque es como si todo esto que estuviese adentro
fuese x, ¿ya? Entonces es como si todo esto, que sería todo esto en este caso, es x, entonces sería 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y ahí está, ¿ya? Entonces ya tenemos la función f, ya tenemos el valor de b y el valor de a. Entonces tenemos que esto, en definitiva, va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1 de 1 sobre 1 más x al cuadrado en dx. ¿Ya? ¿Se entendió el ejercicio? ¿O quedó alguna duda? Yo entiendo que a lo mejor estos no sean tan fáciles de ver, ¿ya? Porque a uno igual, por ejemplo, se le tiene que ocurrir aquí al principio el factorizar por el n al cuadrado para obtener esto, después tener que reconocer el valor de a y el valor de b, para que quede aquí el f, ¿ya? Sí, pero les pregunto, ¿les quedó claro? Sí. Ya, miren, en cualquier caso, si ustedes quieren, yo igual tengo otro ejercicio, aunque tendría que buscarlo, de esto mismo, ¿ya? Entonces podríamos hacerlo para que les quede más claro todavía. Pero después de terminar el ejercicio 4, que es el que viene ahora. En todo caso, depende de ustedes. Si me dicen, hagamos otro ejercicio, entonces lo hacemos. Y si no, y si quieren, prefieren no hacerlo, entonces no lo hacemos. Igual yo se los puedo mandar con el desarrollo. De hecho, eso vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio y yo les voy a mandar el desarrollo de un ejercicio como el anterior para que lo tengan más o menos claro. ¿Ya? ¿Les parece? Por mi parte, sí. Ya, súper. Con eso me basta. Entonces, el problema 4 dice, determina un valor real positivo C tal que la integral desde 1 hasta 2 de todo este argumento, el valor absoluto del seno de x por f de x dividido en e elevado a 2x dividido, o sea, por x al cuadrado más 1 en dx sea menor o igual a c. O sea, lo que queremos es una cota para esta integral, una cota superior. Sabiendo que la integral entre 1 y 2 de f de x es menor o igual a 1 y f de x es mayor que 0 en este intervalo del 1 al 2. Entonces, ¿cómo podemos hacer para acotarlo? Ya. Bueno, sabemos que todas estas cosas son positivas, ¿cierto? El valor absoluto del seno de x es positivo por el valor absoluto. F de x es positivo por lo que nos dicen acá, ¿cierto? De que en este intervalo esto es positivo. E elevado a 2x es positivo en el intervalo de 1 a 2 y x al cuadrado más 1 igual. Así que son todos valores positivos. Entonces, la integral de 1 a 2 del valor absoluto del seno de x, seno de x por f de x dividido en e elevado a 2x por x al cuadrado más 1 en dx es menor o igual a la integral desde 1 hasta 2 del valor absoluto del seno de x dividido en e elevado a 2x por x al cuadrado más 1. Ya, dx por la integral entre 1 y 2 de f de x en dx. ¿Ya? Esta es, esta desigualdad se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz, si no me equivoco. Claro, para integrales. ¿Ya? ¿La vieron en clase? Me imagino que sí, porque por algo lo están preguntando en el ejercicio. Entonces, lo que hacemos es, y esta separación la puedo hacer solamente porque son todas positivas, ¿ya? Entonces, lo que hago es, tengo este producto y yo sé que entonces el valor de esta integral va a ser menor o igual a si yo separo las integrales en dos productos, ¿ya? Pero yo ya tengo una cota para el valor de esto, de esta integral, ¿cierto? Yo sé que esto de aquí, va a ser menor o igual a 1, ¿ya? Así que con eso voy a obtener que esto es menor o igual a la integral desde 1 hasta 2 de la integral del seno de x dividido en e elevado a 2x por x al cuadrado más 1 en dx. ¿Ya? Ya. Por otro lado, sabemos que el
valor absoluto del seno de x es menor o igual a 1, ¿cierto? Porque el seno está acotado entre menos 1 y 1. Entonces, el valor absoluto va a ser siempre menor o igual a 1 para todo x real, ¿cierto? Ya. Por otro lado, e elevado a 2x, nosotros sabemos que es mayor o igual a... A ver, aquí también quiero que me ayuden. ¿A qué es mayor o igual e elevado a 2x? ¿Cómo yo lo puedo acotar? Recordemos que estamos trabajando en el intervalo 1,2, ¿cierto? Entonces, ¿qué cota puedo usar yo acá para esta función e elevado a 2x? Mayor a 1, ¿cierto? En este intervalo, efectivamente, esta función es mayor o igual a 1. ¿Y eso por qué? Porque sabemos que e elevado a 2x es una función creciente, ¿cierto? Y sabemos que cuando x vale 0, e elevado a 2 equivale 1. Y como estamos en el intervalo 1, 2, entonces esto tiene que ser necesariamente mayor o igual a 1. Lo voy a tratar de dibujar aquí para que se entienda. Tenemos aquí la curva e elevado a 2x. Y aquí esto es igual a 1, ¿cierto? Entonces, en todo esto es igual a 1. Y aquí estamos en el intervalo 1, 2. Entonces, si se fijan, claro, en este intervalo efectivamente es mayor o igual a 1. ¿Ya? Eso para el e elevado a 2x. Ahora, también yo quiero acotar el x al cuadrado más 1. ¿A cuánto es mayor o igual el x al cuadrado más 1? Para x entre 1 y 2. En ese intervalo, ¿a qué es mayor o igual? ¿Cómo? ¿A 2? A 2. Porque si x es 1, sería 2, ¿o no? La suma. Claro, claro, muy bien, claro. Aquí el x, yo puedo considerarlo acá en el menor valor del intervalo, porque x al cuadrado más 1, yo sé que en este intervalo también es creciente, ¿cierto? Entonces, si yo lo evalúo en 1, aquí me queda 1 más 1 es 2. Claro, y como bien dice la compañera, en todo este intervalo, esta función va a ser mayor o igual a 2, ¿cierto? Ya. Ya, eso. Ahora bien, esto lo voy a escribir de esta manera, para que quede más claro. Esto lo voy a escribir como 1 sobre e elevado a 2x es menor o igual a 1, ¿cierto? Y aquí 1 sobre x al cuadrado más 1 es menor o igual a 1/2, ¿cierto? O sea, simplemente pasé este para acá y este para allá y queda 1 sobre x al cuadrado más 1 menor o igual a 1/2. Entonces ya tenemos cota para cada una de estas expresiones. Entonces esto va a ser menor o igual que la integral desde 1 hasta 2 de... Dijimos que el seno está acotado por 1, así que arriba me queda 1. Aquí el 1 sobre e elevado a 2x está acotado por 1, entonces queda aquí por 1. Y aquí el 1 sobre x al cuadrado más 1 está acotado por 1/2. Así que aquí va a ser aquí multiplicado por 1/2, o sea, aquí va a quedar multiplicado por 2 en dx, ¿ya? Y esto va a ser igual a 1, o sea, 1/2 por 1, y eso es igual a 1/2. Entonces el valor de c que me acota la integral puede ser igual a 1/2. ¿Ya? Aquí no había una sola respuesta correcta, ¿ya? Aquí c en realidad puede ser cualquier número, de hecho, mayor que 1/2, ¿ya? Hubiese sido también una respuesta correcta porque efectivamente también me va a cumplir con esta cota, ¿cierto? No es de hecho la mejor cota, hay una cota que es más precisa, pero bueno, eso no importa en realidad, eso no es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando por una cota y c igual a 1/2 es efectivamente una cota de la integral. Así que con eso respondemos la pregunta. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O quedó alguna duda?
ya sea con este o con alguno de los ejercicios Al anteriores, menos yo entendí. con los preliminares, parte de la materia, no sé, lo que vieron antes, no sé, cualquier cosa, ¿alguna duda? No, nada. Bueno, porque esa sería la ayudantía en realidad. Esos eran los 4 ejercicios que estaban preparados para hoy. Como les dije, era una ayudantía bien cortita. Así que, bueno, si no quedan dudas, entonces lo dejamos hasta aquí, ¿ya? Que les vaya súper. Nos veríamos en la próxima semana, ¿ya? Así que, adiós. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, que les vaya bien. Chao.